Muy buenas a todos, familia, soy putupau. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Honkai Star Rail. Familia, que viene la previa, el stream de la versión 1.3. Y, por cositas que sé, pinta muy bien, ¿eh? Vuelve a haber condumio, gente. No va a ser una versión pocha, vamos a tener cosas potentes. Y no me he liqueado de las animaciones de Fu Xuan, las de Langen sí, porque las vimos en la 1.2, en la propia historia. Pero no me he liqueado de nada, o sea, no he visto animaciones. Aparte de lo que se vio en la 1.2, no he visto nada de Langen imaginario, Imbibitor Lunae, y no he visto nada de Fu Xuan, así que vengo un poquito Virgo, ¿eh? Vengo un poquito Virgo. Y voy a disfrutar aquí. También os digo, me acabo de levantar hace apenas una hora. Estoy un poquito... Pero bueno. Sé que se vienen cosas potentes. El nuevo sistema de resina. Nuevo nivel del universo. Nos van a regalar cositas. Se viene lo que podría decirse condumio. ¿Vale? Así que, gente, vamos allá. Chan, 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 chan. ¡Vamos, tren! Ah, no, no tira para adelante el tren. ¿Cómo? ¿Cómo? It's fortunate I could make it. My divination results predicted. No tiene subtítulos, gente. Subtítulos no disponibles. Bueno, no pasa nada. Sure you remember these Intentaré traducir lo importante. No, Master Diviner. After me. ¿En Twitch hay subtítulos? Fulgurant leap. Epical spectrum. Apical spectrum. Aurum Alley's hustle and bustle. Vale. Aurum Alley's hustle and bustle. The swarm disaster. The swarm disaster. Audience. Audience. Not bad. Make sure you recite them a few more times. Master Diviner? What is it now? How do you say this one? High Cloud Chan, chan, chan. ¿El tráiler ya o qué? What? We place items of the dead onto star skiffs and send them out to sail between the stars, to shine brightly among them. Before you leave, Nueva zona, ¿no? ¿Esto? ¿O no? I must attend to some Cloud Knight matters. Farewell for now. ¡Ojo, Fu Xuan! All things in this world have ¡God! La música. You know that I'm a descendant of the Lord Fu Xuan. You witnessed my... Ojo el Imbibitor, ¿eh? ¿El nuevo top DPS del juego o qué? Toma, cómo mola, cómo ataca, tú. As you can see, we added a few things to the simulated universe. Nuevo nivel del universo simulado. Nuevos ítems del universo simulado. Nuevos enemigos. ¡Es Cabuterimón! Con la flautilla. La Healer Lynx. Vale, bien. Bien. Oye, ¿y el cabuterimón ese, tío? ¡Código! ¡Código! ¡Código, gente! ¡Código! Pasen el código. Lo de siempre, ¿eh? Pondremos el código en la descripción, en el primer comentario fijado, lo ponemos en Twitter. Importante. Tenéis horas, para reclamar el código, gente. Es el típico momento de... Joder, putupau. Me esperé 20 horas y ya no funcionaba. Pues no te esperes 20 horas. Pasarme la página, que también la pondré en la descripción del vídeo y todo, ¿vale? Aunque lo podéis hacer dentro del juego, Dentro del juego en un momentito lo hacéis, Pero lo podéis hacer en la página web también, si queréis, ¿vale? Por si no podéis entrar al juego o algo. Aquí
Obviamente me tengo que loguear, ¿vale? Así que dejarme que me logueo en un momentito. Y lo podéis hacer en la web, ¿no? Como digo. And whether or not your world has a day-night cycle. Good morning, good afternoon, and you know the rest. Welcome to the version 1.3 Celestial Eyes Above Mortal Ruins special program. As always, your good buddy Albert's here to bring you all the latest intel on the upcoming version. Me cae bien el búho esto, ¿eh? La lechuza esta, ¿eh? Hi everyone, I'm Sarah Wiedenheft and I voice Fu Xuan. What's up, guys? I'm Angelica Nupaneni, and I voice Su Shang. Hey, Trailblazers. I'm Nicholas Leung, and I voice Dan Hung. Welcome, welcome, and welcome again. Nicholas Leung. I gotta say, Gente, es asiático. was loaded with Traduciendo en details on inglés the como new un pro, version. Creo. Sarah, anything stand out for you? Well, I'm always excited for story updates, but that last segment caught my eye too. The swarm disaster? Was that it? It looked pretty intense. I know. Por cierto, no ha salido Tinjun, ¿eh? My Trailblazer senses are tingling. The simulated universe will be getting some significant updates in version 1.3, but that's for later in the program. First, let's take a look at the new characters joining the war. First on the list, Nuevos personajes, finally gente. revealing his true power. We Nos have enseñarán un poquito de Dan condumio. Hung, Imbibitor Lunae. Imbibitor Lunae. ¡Ojo! Gente. Cuidado, ¿eh? Tío, cómo se mueve, como si fuera una hadita, ¿eh? Mira, 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 con el dragón, ¿eh? ¡Buah, chaval! ¡God! ¡Cabrón! ¡Esta es la ulti! ¿Qué dice? ¡Que no me han enseñado nada! So March ¡Enséñame wasn't más! broken. ¡Quiero más! Dan Hung does have secret strength, but why would he ¡Dios! suddenly reveal it after hiding it for so long? ¡El puño Let's del not dragón! forget, he did get impaled. Yeah, I think if he'd kept it under wraps any longer, he might have had trouble staying alive. You know, desperate times, desperate measures. Okay, it makes sense, but why the secrecy up till then? Vale, gente, nos van a explicar un poquito de cómo funciona Dangen, ¿eh? Yo ya me lo he estudiado bastante, ¿ale? Dangen gasta puntos de habilidad para mejorar su básico, hasta 3 como máximo. Y hace muchísimo daño, ¿eh? A un objetivo y a los dos que hay al lado, ¿vale? Que lo sepáis. Entonces, aparte con su ulti, hace daño también a saco. Y su ulti le da 2 puntos de habilidad extra para no gastar, por lo cual puede tirar su básico potenciado gastando solo un punto de habilidad, ¿vale? O sea, va a básicos, tenemos que potenciar sus básicos, ¿vale? Le podemos poner el set este que aumenta el daño de básicos, el de ornamentos nuevo que salió, ¿vale? Y va a ir full daño y tal. Pero, os lo digo, los multiplicadores de daño de su ataque básico son increíbles, ¿eh? Son increíbles. Va a pegar unas hostias como el Capitán Trueno, vais a flipar. Is that what a little bird told you, Albert? Supongo que con Tinjun funcionará muy bien para tener todo el rato ulti, porque si no gastarías muchísimos puntos de habilidad, ¿vale? Probablemente con Tinjun tiene buena pinta. High Elder possesses the power to transform into a dragon. Weld le gana, bro. Weld le limpia los zapatos a Dangen. Closely ¿Qué guarded dices? secret, and the responsibility of each High Elder. We don't know the full story, but Dan Feng misused this method and sparked a terrible calamity. As a result, the Vidyadhara grew to hate Dan Feng, but executing him would have brought an Con end Yukong, to the ¿qué tal? High Elder succession. Mal, ¿no? They decided to use an A no ser exuviation que sea charm, Yukong forcing him to C6 reincarnate. y no gastes muchos Which puntos is de why habilidad. Dan Hung is Pero no lo veo, alive ¿eh? and No lo well veo. today. The world of the Vidyadhara is complicated. But why would Dan Feng cause so O sea, lo much bueno de trouble? Yukong es que sí, I suspect there are aumenta el few daño more secrets imaginario. waiting for El us sueño es outside. bonito, pero va a comer puntos de habilidad este señor. Va a comer puntos. Y Yukong también los come. Entonces, supongo que nos interesa más personajes que no coman tantos puntos. Now,
let's take a look at how Secret Strength Dan Heng Con handles Loucha, sí. himself on the battlefield. Con Loucha seguro, sí. As an imaginary type character following Mira, the mira, path mira, of mira, 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 destruction, mira. Dan Heng ¿Veis la E? Imbibitor Lunae's specialty is consuming Puedes meter hasta multiple 3 skill points to cargas. trigger an array of Y powerful los básicos son abilities. diferentes Tapping the skill según button cuántas enhances the cargas. Se effects of tiene Imbibitor Lunae's 4 basic tipos de... attack, ¿Veis? the Lo va Mythic chetando el bonus, básico. up to 3 Mira qué times guapo, in succession. cabrón. Depending on the number of enhancements, Beneficent Lotus becomes Transcendence, Este es el Divine ataque Spear, con and 2. Fulgurant Leap, respectively. Es Hits una per pasada. Tiene un action montón and de damage ataques dealt diferentes, tío. Mira, increase mira, mira, with mira, each mira, mira. enhancement. Additionally, Guapardo, tú. single target damage is replaced with multiple target damage in both Divine Spear and Fulgurant Leap. Mira, 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 mira. And Chetándolo al Imbibitor máximo. Lunae's talent, Righteous Heart, amplifies the damage he deals as the number of hits per action in the current turn increases. Tiene una pasiva, lo que está diciendo. Tiene una pasiva, gente. Hace varios golpes, ¿vale? Y tiene una pasiva que cada golpe va haciendo más daño. ¿De acuerdo? Le sube el crítico, le sube todo el daño, tío. Esto es la ulti. Tío, la ulti es preciosa, la ulti, tío. Es el ataque del dragón de Goku, tío. Squama Sacrosancta can be used to offset ¿Lo habéis Imbibitor visto? Lunae's skill Es el point golpe del consumption. dragón. Man, Secret Strength Dan Heng is kind of a one-man band. But that's not all. Imbibitor Lunae's technique, Heaven Quelling Prismadragon, allows him to enter a leaping dragon state for a ¡Oh! second ¡Que time. sirve para In this explorar, state, cabrón! Using an attack causes Imbibitor Lunae to lunge forwards a set Vamos en modo distance Chiao, and strike tío. all enemies he comes into contact with. Entering battle in this way Vamos en allows modo Imbibitor Chiao ahí, Lunae dando to acquire dashes. a set amount of Squama guapo, tú. Sacrosancta. And lo, such is the frightful Me gusta. power of the High Elder. Me gusta. Now that we've introduced Secret Strength Dan Heng, let's move on to an old friend of ours, the Master Diviner, Lady Fu Xuan. Cuidado. Que no me he liqueado yo de Fu Xuan, ¿eh? No he visto ni una habilidad, ¿eh? Nada. Nothing. Voy a poner la música aquí full ambiental. ¡Ostras! ¡God! ¡God! ¡Dios! ¿Pero qué es esta ulti, Her cabrón? first encounter with the Trailblazers. Uy, no le han puesto ni sonido, ¿eh? No le han puesto ni sonido, Amid a hail cabrón. of bullets came the words. No, pero ¿qué es esa ulti, cabrón? Has been foreseen. By the Omnicia. Y la música ascensor, no lo he entendido tampoco, la música ascensor, la verdad, ¿eh? Is on point. But, I wonder, how'd she fare against a Star Knot, though? Oh, yeah, I can't see her swatting one of those out of the sky. Fu Xuan might have something to say about that. Oh, okay. Our A mí me hexagrammatic encantó la position is música. fluctuating between the earth and water trigrams. What do we have to fear? Let us counter this menace directly with the might of the sea and Hace un minuto no sabía quién Oh, tirarle, some ahora ya no. translation. Vale, Hexagram gente, says, let's do this. os explico un poquito lo que hace Fu Xuan, ¿vale? Fu Xuan es tanque, ¿de acuerdo? Pero potencia la probabilidad de crítico del equipo, absorbe el daño del equipo, ella misma se va curando infinito mientras va absorbiendo el daño. Que yo sepa, también pone curación a todo el equipo, no sé si con el cono o exactamente cómo va, porque ahora no me acuerdo a la perfección. Subí un vídeo de Así será Fu Xuan donde me la había estudiado a tope, ¿vale? Es un tanque support, potencia, tanquea bastante bien, ¿vale? That explains Fu Con el cono cura, si tenemos su cono. I heard she drinks like 10 cups of Immortal's Delight a day. Y tiene bastante daño. Tiene bastante daño, ¿eh? No es una locura tampoco, pero tiene bastante daño. It is. Though I'm sure the sugar helps. Running the divination commission and divining La ulti the cura fortunes of the también. Xianzhou, it's an exhausting gig. Alright, Anjali's right. Y con la C1 da 30% de daño crítico, si mal no recuerdo, ¿eh? Apology. How about I treat everyone to 10 cups of Immortal's Delight after the show? Yes! Now we're talking. Let's talk about Bubble 2 there. It's time to take a look at how the Master Diviner showcases her abilities on the battlefield. Fu Xuan is a quantum-type character, following the path of preservation.
But where other Path of Preservation characters mainly use shields for the Los básicos hacían daño en base a su vida, ¿no? ¿O lo nerfearon? Precisely. After using her skill, Fu Xuan activates the Matrix of Prescience, which lasts for a set number of turns. Hostia, qué guapo, tú. This allows Fu Xuan to absorb some of that damage from La her ponen allies. con Kinke. When the Matrix of Prescience is active, it grants the knowledge effect to the entire team, increasing characters' max HP and crit rate. Fu Xuan's talent offers a Sube la vida de la gente, de los aliados, y te da crítico, probabilidad de crítico, o sea, cuidado, ¿no? Secondly, when Fu Xuan's HP drops below a set percentage, she recovers a set percentage of HP. POV, you're Fu Xuan's enemy. Why are my attacks healing her? O sea, That's not all. no sé si lo he entendido bien, de que da vida también, ¿no? O por lo menos absorbe el daño que reciben los otros, eso seguro. Oh, and I almost forgot to mention, Fu Xuan's technique can grant a barrier for Hace daño en base a la vida. for a set duration. During exploration, the barrier blocks all Toma, enemy attacks, no le pegan. thereby preventing battles No me that would haces otherwise nada. have triggered in this way. Da vida Her máxima. technique also activates the Matrix of Prescience automatically at the start of the next battle. That's our master God. diviner. Reliable and determined. No wonder she's got her sights set on the generalship. Tanquea, cura, Her bufea. style's very Sí, sí. different to Jingyu Wen's, but being a defensive backbone for her team is equally respected. La otra es Lynx, que también da vida máxima, que podría ser un buen support para... Podría ser un buen support para Blade. Moving swiftly on to our final character. It's time we introduced a young girl from Bellaba, Lynx Landau. Let's go! Te perdiste la mejor animación. Bueno, luego lo veo. Música clasista, cabrón. Ah, que va con un pico, es farmeadora. Y no solo una lata de sardinas. Increíble. Increíble. Surname ring a bell? Es Boy. You got it. She's que es the Boy? younger sister of Serval and Japard Landau. Es Younger Sister, es hermana. ¿Qué dices? Dejar de fumar porros, anda. The Younger Sister, la hermana más joven. Dressed for the eternal freeze. Like, are the majority of Belabagians frost resistant or something? I think those geomarrow heaters keep the temperature relatively comfortable within the confines of the city. Nos da un paracetamol. So Lynx's sí, winter un gear is for ibuprofeno. venturing outside the city, right? You got it. Que no es Femboy, que es Has una hermana always been menor. drawn Es to la the hermana menor, horizon. gente. Oye, escuchadme una cosa. Este personaje pinta que flipas, ¿eh? Pinta que flipas, ¿eh? The heroic tale Con la of ulti Landau mete clean en área. Quita los CCs y todo, ¿vale? world beyond. Probablemente la voy a jugar full vida y full resistencia, o sea, full resistencia a efectos. Da vida máxima, cura en el tiempo. Bastante potente, ¿eh? Una Natasha mejorada. Bueno, a mí si cura bastante me parece mejor que Bailu también, ¿eh? To hone her wilderness survival skills. Es power creep a Natasha. She's gonna be the world's smallest F Natasha, survival gente. expert. Now, she may be small, but she packs a punch. Let's dive right in and see just how powerful this snow No te plains pases, explorer no me paso, really no. is. No me paso, aunque sea 4 estrellas, es brutal todo lo que hace, joder. Following the path of abundance, who provides a variety of healing for her team. Her skill can restore HP to a single. Le mete provocación a un aliado si es de destrucción o conservación, para que le ataquen al Dangen. Digo, perdón, para que le ataquen al Blade. Paths of destruction, O para que ataquen or a Clara. preservation, the O para que likelihood ataquen a of Fu being Xuan. targeted by enemy ¿Sabes lo que te digo? A un tanque o a un destrucción. ¿Sabes? Guess they're not Y fans of cura. whatever's in that tin. O sea, es God, gente. Es God. Can't say that I blame them. My, that looks like fermented herring. Ooh, it's my favorite. You guys want to try some? No, I'm good. No. Y la prefiero a... La prefiero a 7 de marzo 1000 veces, porque 7 de marzo con Clara, primero que congela enemigos a veces y no mola porque así no atacan, entonces Clara no hace daño, y luego porque solo le puede poner escudo a Clara, pero el daño de área te lo comes y te matan, necesitas healer igual. Este personaje con Clara jubila a 7 de marzo, ¿lo entendéis o no? From each ally. That thing's
huge! I know. Yo, talk about a hard pill to swallow, huh? Yeah. Anyone? Sarah? No? Anjali? See, I'm just wondering how she even fits it in her backpack. Sometimes big things come in small packages. You know, I forgot to mention Link's No lo entiendo. Mírate mi vídeo de primeras impresiones de Así será Links. Gente. Podéis veros ese vídeo donde explico lo que hace. Básicamente te pone Geal. El Geal cada vez que llega el turno te va curando, como el de Natasha, ¿vale? Pero lo hace en área. Limpia los stats negativos, el stun, cualquier cosa, en área con la ulti. Le pone taunt y vida máxima, le sube la vida, le da vida al personaje que le haya puesto su Geal. Es una locura, gente. Es una locura, tío. Nuevos conos de luz. Los voy a sacar los dos. Este cono es muy bueno para Dangen. Le da energía súper importante para que spamee la ulti para poder gastar menos puntos de habilidad, ¿vale? We should tell Imbibitor Lunae about it. Someone needs some vitamin D. Hey, come on. He's looking pretty good for a man suspended in chains. You know what I mean? Yeah? Fair point. Now, on to a path of preservation like. Y este de aquí también pinta muy bien. Este de aquí mete más Geal, ¿no? A la parte. Es guapísimo este cono, ¿eh? Qué bonito el arte de este cono, tú. Albert, any chance we can fast track that offer? Yeah. No. El cono declara cómo lo ves para Dangen. Mal. Hasta 7 de marzo, Yukong. Podré sacar Yukong C6. Let's go! And in the corresponding light cone event warp, the drop rate of the 5-star light cone brighter than the Banner sun pocho, bro, ¿qué will be dices? boosted. During the second phase of version 1.3 in the character warp, Este es bueno también, ¿eh? Bueno, sobra Hook. Estoy de Hook hasta aquí. De Hook, ¿vale? Pero Link's God y Pela, pues los que necesitéis, la E6. Nos va a venir bien Pela, por cierto. Pela con dupes, Pela de 4 sobre todo, cuando venga Jing Liu, ¿eh? Importante esa Pela de 4 para Jing Liu, ¿eh? And that's all she wrote on light cones and warps. But don't leave just yet now. More exciting updates are right around the corner. Otro codiguito, gente. Tengan preparado su página o su juego abierto para canjear el código. Como hemos dicho antes, lo tendréis en la descripción y en el comentario fijado y en Twitter, pero tenéis que canjearlo rápido. Si no, los códigos vuelan, expiran, desaparecen. Entonces, gente, lo de Lynx es una pasada, tío. Ya os lo digo, ¿eh? Lo de Lynx a mí me sorprendió mucho. Personaje de 4 estrellas, que sobre todo va a ir muy bien con Clara, con Blade y también en la compo de Quantum, ¿eh? En la compo con Sele, Fu Xuan y Silverwolf. Si queremos jugar mono Quantum, pues vendrá muy bien también, ¿vale? Version 1.3, the No está pasando nada. obsequies performed, a long road Trailblaze Mission New Chapter. Hay nueva historia principal. La gente pensaba que no había, ¿eh? Companion missions. The Dragon returns home, Total Recall. Farther than the snow plains and Mohashla. Hay historia The principal, dragon gente. returns home. We Bien. find Dan Heng Bien, in the bien, bien. turbulent wake of the 4 Ambrosial misiones Arbor de crisis. acompañante. He must De face 7 de up to his marzo, past Luca, life Lynx and y meet the Dangen current imaginario. Vidyadhara High Elder, Lady Bai Lu. Meanwhile, in Total Recall, March 7th No makes son a big principales, decision. son... Having witnessed A ver, the gente. wonders of the Matrix of Prescience Me sabe un poco mal, ¿sabes? Ponerme así en modo padre y tal, ¿vale? Pero... Big decision. Long road ahead. Trailblaze Misión New Chapter. Misión de trazacaminos. Es la principal. Estas son otras. De verdad, gente. A veces parece que os tengan que llevar al lavabo con correa y aguantaros la tula para que no meéis fuera, ¿eh? Por favor, gente. Por favor. Dragon returns home. We find Dan Heng in the March 7th is the wonders of the Matrix of Prescience Ultima. She decides to ask Fu Xuan for the Matrix's help in rediscovering her past. Farther than the snow plains focuses on the youngest member of the Landau family. Lynx returns from an expedition with something troubling her, and her siblings, No veo a Serval and Ting Yun, yo Jakar, tampoco, are at ¿eh? a loss to help. Yo They tampoco veo a decide to Ting Yun, seek ¿eh? the assistance at a loss to help.
they decide to seek the assistance of none other than the Trailblazer. And last but not least, Mohashle. Wildfire member and Fight Club reigning champion Luca has returned to Boulder Town. He wastes no time in inviting the Trailblazer and Zila to help him in completing a special. Sí, estos son como citas, gente. Bueno, son misiones legendarias. Bueno, está bien, Tampoco son, os he de decir, no son como en Genshin, son mucho más cortas. Ya la recompensa en un momento. Y de momento, o sea, no menospreciéis las citas, pueden ser epicardas, Acordaros de la de Yanqing, por ejemplo. This is hardly the domain of unverified rumors. Son más cortas, dan más recompensas y he visto varias que son interesantes. Speaking of bubble tea, fine, I'll wait. In our next segment, we'll be talking version 1.3. Nos regalan a Fu Xuan. Exalting sanctums Vale. are Oye, nos están regalando un personaje en cada versión, no me lo parece a mí. But has gradually fallen into Nuevo mapa, obscurity sí. over the last millennium. Nueva área, gente, no me he equivocado, Nueva área. And now, as the IPC's corporate interference encroaches upon the Laofu, the people sense danger and are striving to breathe new life into old Nueva traits. área. In the Oramale's Personaje Hustle gratis. and Bustle event, Trailblazers are thrown right into the action with an opportunity to influence the Ali's ultimate fate. Regalarán un cono, no me he fijado. What do we need to do exactly? What shops of numerous sizes can be found? ¿En el evento? Has gradually fallen 1.3 talking version. ¿Esto es un cono o qué mierda es esto? No sé qué es esta mierda, la verdad. No te voy a mentir. In the Oramale's Hustle and Bustle event, Trailblazers are thrown right into the action with an opportunity to influence the Ali's ultimate fate. What do we need to do exactly? What shops of numerous sizes can be found in the newly reopened Aurum Alley district? By arranging cargo shipments and planning logistics routes, Trailblazers can accumulate funds. These funds can be used to progressively revamp the urban landscape of Aurum Alley, helping it return to its former glory. By achieving goals in this limited time event, players can earn self-modeling resin, tracks of destiny, stellar jade, and Museo 4-star 2.0, character no. Fu Xuan. Nice. Following this limited time event, Aurum Alley will remain Museo in the game 2.0, as sí, a no. permanent mode. This mode includes rewards such as the Aurum Alley themed phone wallpaper, Ingenium Dreams. Es un wallpaper. Es un That's wallpaper. something we haven't seen before? That's right. Es un Phone wallpaper. wallpapers are a Tiene la new basura feature tú aquí being puesta de added foto. to version 1.3. Trailblazers can browse and replace their wallpapers. Bueno, no está using mal, the pero han tardado un in-game poco, ¿no? En mobile poner, menu. han tardado un poco en poner wallpapers de estos, Está bien, está bien, no me quejo. All right, folks. It's time Simulated to talk about Universe a big de Swarm update to Disaster. the Simulated Universe. Viene con Finally! evento. I thought for a moment you might have accidentally Otra. left it Nos dan out. 2 copas de forma free to play. Chic. Más la How del. could I, Más la del your pase humble living 3. servant, make you wait? I mean, we're still waiting on those bubble teas, so I'm just Ole. saying. In any case, 2 the copas de estas, update is the collaborative God. effort of 4 genius Y minds. gachapones del They permanente call aquí it extra. Simulated Universe, the Swarm Disaster. They completed a broad spectrum of structural renovations purely to investigate the fall of an eon. The Swarm Ni Disaster. son copas, pero bueno, ¿y qué Sounds like it might importa? have something to do with ¿Qué importa lo que cojones sea? Lo What is importante that es para lo name que again? funciona. Tazy something. Taseroth. The Te eon puedes of hacer propagation. un artefacto That's the one. con el stat mine que tú quieras del set What que tú motivated quieras con Herta esto, and the tío. team to research Suficiente. the Nos dan Imperator 3 Insectorum? de forma free to play. Ooh, I'll tell you. ¿Qué más queréis, gente? Dejar From de the llorar. story so far, we've heard that the propagation once caused a major swarm, which spread throughout the universe. This eventually caught the attention of multiple Así, eons. a mí sí, a mí united me encantan to las eradicate. presentaciones estas, tío. This No event paran. involved O sea, more no eons paran than any de other enseñar con recorded Dumio, event tío. Van in history, con Dumio. Lo que me mola de estas versiones, el contenido, joder, ¿sabes? No sé, a mí me encanta, Into this ¿sabes? complicated history, Herta and her team have developed various new methods of exploration. In Simulated Universe, the Swarm Disaster, the stage Hostia. maps will appear in a format similar to a chessboard. Trailblazers will need to navigate through randomly generated domains and tackle a variety of challenges before making it to the What? deeper parts of the simulation.
I'm assuming these geniuses had more in mind than simply maneuvering around a grid. ¿Qué es esta mierda, cabrón? In ¿Tú order qué to es esto, simulate the tío? experiences of different path What? striders and resonate with the eons, a brilliant mind named Steven developed the audience die and communing device. Oh, audience die? Oh, come on, Albert. That's not a nice thing to say to the ¿Qué audience. mierda es esto, cabrón? Die Qué guapo, as ¿no? in singular for dice. Okay. It has to do with the eons bestowing random gifts upon pathstriders. Before progressing each turn, use the communing device to roll the audience die. This will generate special effects for the current turn. These special effects might provide Estoy our team flipando, with tío. powerful buffs. Hostia, un or nuevo modo de alter the juego, ¿no? chessboard Directamente, some ¿no? Esto way, porque or even create es further solo el variables for evento. subsequent actions. No sé, ¿eh? The O chessboard sea, es un and grids nuevo are universo simulado superficial. diferente, ¿no? The true intent of the geniuses ¿Esto is se to queda como delve into the mecánica para mysteries siempre? of the eons. Each exploration will encompass 3 planes corresponding to Imperator and Sectorum's emergence, expansion, and demise. Trailblazers will encounter simulated historical events during these phases, and different responses will lead to different outcomes. Wax But of do these Destruction. simulations really recreate the truth? The official response is that due to the many historical unknowns, all potential outcomes are valuable. The data helps us infer the most probable truth. Hostia, cuántas cosas, tío. Unofficial response? Nueva vía. El Ation. El Ation. Nueva vía, gente. You can't prove that the past wasn't like this, can you? How exceptional. Undeniably a genius. Están aquí diciendo puras mamadas y de fondo hay cosas con las que estoy literalmente flipando, ¿vale? Resonance between trailblazers and their paths. As a trailblazer, Ah, el Ation es la exultación. with your path during exploration, Pues ¿cuál es la nueva? you to obtain path energy, leading you Porque van a closer poner to una the nueva eons. vía, ¿no? And what can we expect when we get Propagación es la closer nueva. to the eons? Once you have sufficient path energy, you'll be able to unlock specific buffs and the chance to Un interact gallo. directly with the Sí, gente. corresponding, Me he comido al poco yo, tío, perdón. thereby uncovering their Al part pajaroto. in the swarm disaster. Okay, so we've been hearing those words a lot, but none of this feels swarmish or disastery enough to me. Hay un montón de condumio, Say ¿eh? no more. In Hostia, the final el domain of cabuterimón. the third plane of each exploration, trailblazers will encounter a brand new enemy. The swarm new true enemy. sting. True stings have the ability to divide and create more swarms. If not dealt with promptly, the entire battlefield will eventually be overrun by the swarm. Sufficiently swarming? Qué guapo el bicho este, por cierto. Disastery? Yeah, okay, that's plenty. Gives me the creeps just Hace thinking about it. cagebunshin. Finally, upon Mira, clearing propagación. simulated Aquí está, universe, nueva the vía. Sí que había swarm nueva vía, disaster, gente. the brand new path of propagation will be unlocked within the simulated universe. Metamorfosis. What a roller coaster. That's a big update, all right. And big updates need big rewards. Take note. Aside from Stellar Jade and numerous other materials, the swarm disaster rewards include ¡LOL! self-modeling Que resins. tiene un montón de recompensas esto, Rarer than cabrón. rare. Are there really two up for ¿Habéis grabs? visto eso? You better believe it. And I highly El nuevo encourage nivel tiene trailblazers recompensas, pero además to dentro del nivel este raro tiene un montón de Next up recompensas is the también y de Space Jades y de Station todo. Task Force event. Revitalizing the space station is no small undertaking. If we want to speed things up, we'll need to enlist the help of a task force with special permissions. Watson has lined up all the assignments that require Space attention. Station Task. ¿Esto es el evento Over to ese you, súper trailblazers. rápido, de recompensas súper rápidas? During the event, by assembling a team that meets the requirements of specific assignments, you'll be able to earn rewards such as Stellar Jade Ah, mira, and character expediciones experience y a tomar por culo y de la As the Vale, message God. makes clear, there will Evento be requests rapidito, and assignments recompensas every day. rápidas. It's almost A tomar por impossible to culo. finish them all. Version Fácil. 1.3 will also see the return of the Planar Fisher and Garden of Plenty events. Evento During the de respective events, successfully challenging the simulated universe and materiales can de earn oro, you a set experiencia, amount créditos, of etcétera. double Materiales de rewards. conos. At the same trace time, materials. version 1.3 También will de unlock rastros. 2 new stagnant shadow stages.
shape of puppetry, and Stagnan shape Shadow, of carácter Ascension, abomination. materials. The former will Nuevos drop materiales, suppressive edict, nuevos ascension bosses, material ¿no? required for Don Hung and Imbibitor Lunae. Vale. The latter will drop Nail of the Ape, ascension material Y esto para Fu required Xuan. for Fu Xuan. Vale. Nuevos bosses. All that too? Oh, and I'm not done with you yet. Version 1.3 Por 2 en system ornamentos, updates are just por as 2 en momentous. rastros o experiencia, por lo que he visto. After the version 1.3 update, What? the Trailblaze La es- power cap will be raised from 180 La resina, to gente, 240. El poder trazacaminos, Exactly the 240. amount that Y el regenerates in a day. sistema, Once Trailblaze power maxes el sistema out, de the resina percentage of the almacenada. surplus Una vez is llegas a converted into 240, reserve generas hasta Trailblaze power. 2400, por si no entras al juego en 2 días o 3. Es Es solo un 33, o sea, una tercera parte, ¿eh? Una vez llegas a 240 lo genera 3 veces más lento, pero ahí se queda. God. Which include being able to sort your friends. And Trailblazers not currently accepting new friend requests can choose to disable them in settings. Icing on the cake, you can now send emojis in Puedes chats. enviar emotes At last, a los bring on the amigos pom-pom and si March tienes. 7th emojis. Yeah. nice. Fingers crossed for some authentic boomer material. And of course, we have the crowd favorite, Gift of Odyssey Chicken Y 10 Reward. deseos, venga, Logging in for vamos. 7 days gets you 10 warps. It might just be Gente, your ¿es lucky el break. aniversario de Honkai? No, es una actualización normal. Let's go. Last but not least, Honkai Star Rail will also be a part of this year's Gamescom. ¿Vale? Del, Surprising updates del await us. 23 al 27 en la Gamescom veremos cosas de Star Rail. Yeah. A ver qué vemos. Let's roll out today's final redemption code. Otro código. Hostia, gente, no lo asimilo todo, ¿eh? Creo que es porque llevo despierto 1 hora solo y estoy un poco dormido. No lo asimilo todo, gente. No lo asimilo todo, no asimilo una merda. Vale, mods, si podéis pasarme por privado los códigos, os lo curráis, los 3 códigos para poner un tweet con los codes. La página esta donde podéis canjearlos, si no lo podéis canjear dentro del juego, lo tendréis en la descripción, lo tendréis en el comentario fijado. Oye, ¿qué tal la versión? Bien, ¿no? O sea, trae de todo, otra vez. Otra vez trae de todo, Misión principal, nuevos bosses, nuevos niveles del universo simulado, por 2 en universo simulado, por 2 en rastros y experiencia y créditos, eventos guays, nueva mecánica, un montón de recompensas, nuevos objetos. Must come to an end. And so must today's special program. We've covered quite a bit about the 1.3 update. Any thoughts or feelings from our guests? What are you most looking forward to? Man, so much to choose from. Nos regalan un personaje, It's gotta be the characters. 3 copas, Don aunque os Hung, joda que le Imbibitor llamemos Lunae, copas, Fu Xuan, 3 copas, and Links are all gratis, free to special in play. their own way. I just hope I get lucky with the warps. And as for me, I'm super excited about the simulated universe 4. update. ¿Cómo que The 4? new gameplay and story aspects sound 4? Yeah. ¿Dónde me he perdido yo? ¿Una? Covered the obvious, I'll go for something a little different. ¿En la mecánica esa dan una o qué? Like this version's quality of life enhancements are really good. I love the Trailblaze power. Che, ¿cuántas copas tenés vos? The new reserve Trailblaze power feature. They may sound minor, but I think they'll make a big difference to the experience. Oh, totally. And I'm sure the gaming experience will keep improving as the updates Ah, que son keep 2 en el rolling. universo. Well, Lol. That's it for the Honkai Star Rail version 1.3 Bueno, hasta aquí llega, special gente. program. Hasta aquí llega. As always, thanks again to all you Trailblazers for tuning in. And may our paths cross again soon. Bye, guys. Catch you later. See you next time. Bubble tea, bubble tea, bubble tea. Fine. Yeah. ¿Man borrachos o qué? Vale, gente. Se acabó el stream. Vamos a hacer un resumen rapidito, ¿vale? Si os parece bien. Vamos a hacer un resumen rapidito de lo que hay, ¿vale? So get Tenemos a started. Dangen. Hi everyone, I'm Why the secrecy up till then? Well, to answer Tenemos- that question, A Fu Xuan. By the omniscia. Tenemos a Lynx. you got it. She's the Need some vitamin. Obviamente sus conos de luz, ¿vale? Sus conos de luz.
No sé si lo he visto, pero ponen nuevo cono de luz de 5 estrellas de nihilidad para comprar en la tienda de Herta, ¿vale? De estos free to play. Los banners. Sale primero Dangen con 7 de marzo hasta Yukon. Luego Fu Xuan con Lynx, Hook y Pela. Luego tenemos misión de historia principal de trazacaminos. Historia principal, ¿vale? Luego 4 misiones de acompañante. 3 de 4 estrellas que serán, supongo, normales. Y la de Dangen probablemente será OP, ¿vale? Luego tenemos un evento, parece el principal, en el que nos van a dar una copa de estas para hacer un artefacto. Un artefacto con un stat mine, el que nosotros queramos. Nos regalan una Sushan. Esto de aquí es un nuevo fondo para el menú de Honkai Star Rail. Parece que van a comenzar a dar fondos, ¿vale? Luego tenemos... esto creo que es parte del evento. Vale, creo que se ha liado esto ya. Ahí está. Esto, en la que se acaba el stream, explota, ¿sabes? Vale, nos hemos quedado aquí. Este es el evento, que no entendí muy bien qué va. Parece que va de gestión logística de algo. Es un poco museo 2.0. Buenas recompensas por eso, ¿vale? Luego, nuevo evento con también otra copa del universo simulado. Ponen un nuevo modo de juego en el universo simulado. Importante, no es solo un nuevo nivel del universo simulado, sino que ponen un nuevo modo del universo simulado. Bastante cool. Además, nos van a dar un montón de recompensas dentro del universo simulado. Vamos a tener un ×2 de universo simulado. Y aparte hay una nueva vía, ¿vale? En el universo simulado. Y aparte... Sí, gente, no paran. O sea, es que no paran, ¿vale? Y aparte, ponen nuevos objetos. Nuevos objetos que nos van a dar más Jades por cada objeto nuevo que consigamos. Y al poner una nueva vía, habrán nuevas cartas. Por lo cual, más Jades cuando coleccionamos las nuevas cartas. Así que van a haber un montón de objetos, ¿vale? Y de cosas. Y todo ello nos va a dar recompensa, ¿vale? Que esto de aquí es una fumada, ¿eh? O sea, mirar esto. Es un nuevo modo diferente con cosas raras, ¿eh? Tengo ganas de verlo, la verdad. Y muchas recompensas. A ver si encuentro la parte donde enseñaba las recompensas, porque eso me ha dejado un poco de lado, ¿vale? Porque habían, como digo, muchas recompensas, ¿eh? Por aquí era, ¿no? Aquí, ¿no? No, aquí no, aquí son los bufos estos. Es que es un nuevo modo de juego, ¿eh? O sea, nada que ver. Creo que me lo he pasado, gente. Había un momento que se veía las recompensas y era una locura, tío. Era una locura. En fin. Mucho contenido. No se ha acabado todavía. Como digo, ponen nuevo mapa. Era aquí, ¿no? Un log progress, ¿eh? Mira, mira, mira. Nos dan otra copa, es verdad, joder. Son 4 copas contando el pase de batalla. Free to play, ¿vale? Que con esto pues vamos a poder hacer hasta 4 artefactos con un stat mine, el que nosotros queramos, ¿vale? O sea, un montón de recompensas, un montón de Jades. No sé cuál será el recuento de Jades de esta versión, pero tiene que ser muchos. Muchos, ¿vale? Y bueno, pues otro evento que va a ser muy facilito, que es de expedición. Simplemente vamos al NPC, enviamos de expedición a las personas y a tomar por culo. Y recompensas, pum. Y luego pues nuevos bosses. El ×2 de rastros, de créditos, de ornamentos. El nuevo sistema de resina 240 de máximo, de poder trazacaminos. Y luego, a partir de 240, se empieza a stackear aquí hasta 2400 sobrante. Se genera más lento, pero si no entras en días, pues aquí tendrás poder trazacaminos extra. Y luego... pues 10 deseos también, ¿vale? Bueno, lo de los emoticonos, que simplemente es Quality of Life, como queráis llamarlo. Y 10 deseos más del banner promocional en esta versión, ¿vale? Así que, versión GOT, lo tiene todo. Tiene nuevos bosses, tiene nueva historia, tiene, obviamente, eventos, personajes gratis, nuevos personajes, mapa nuevo,
un montón de recompensas, nuevo modo de juego del universo simulado, nueva vía, no sé, tío, no sé, tiene tantas cosas que mencionarlas todas se me hace como demasiado, ¿no? Como que se me llena la boca llenando ahí todas las cosas nuevas que tiene la versión, ¿eh? Y en 40 minutos, ¡fum!, nos han dado full condumio. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el stream de la 1.3, bastante condumio. Si queréis, decidme en los comentarios, subiré un resumen, ¿vale? Más bien hecho, grabado, viendo las cosas importantes una por una. Y bueno, si no, pues tenéis este stream para ver todo lo nuevo que han puesto, ¿vale? Disculparme por haber tirado hacia atrás en algún momento, ¿vale? Porque estoy un poco recién dormido, ¿vale? Me he despertado hace nada y la gente del chat me estaba mareando un poco. Bueno, estoy en stream, la gente me estaba mareando. Pero mira la animación de Fu Xuan, putupau, no sé qué. Y no sé, como ahora mismo me acabo de despertar, todavía tengo la mente débil, ¿no? Y les he hecho caso cuando no tendría que haberles hecho ni puto caso. Pero bueno. Espero que os haya gustado, like si así ha sido, suscribiros para más y hasta la próxima. Sed felices. Peace.